Astrología mundial e historia. Hoy, la carta natal de México. Vamos a estar haciendo esta serie de videos semanales acerca de la carta natal o astral de países, en donde vamos a estudiar algunos hechos históricos en la vida de estos países a partir de las influencias astrológicas de esos momentos sobre la carta natal de cada país. Empezando por los países del continente americano y después también vamos a ir haciendo de los demás países. Paralelamente vamos a estar haciendo cada semana, para los que les interese, en nuestro canal El Escarabajo de Oro, nuestro otro canal de YouTube, vamos a hacer un video acerca de la historia de la conformación de cada país, que justamente es lo que termina definiendo la fecha de inicio de un país y por lo tanto el dato para poder levantar la carta natal. Les vamos a dejar debajo este video, un enlace para aquellos que lo quieran ver y vamos a empezar con este video. Ponemos la carta de México, por favor. Esta es la carta natal de México. Les mandamos un gran cariño a todos nuestros seguidores mexicanos que siempre nos están viendo y comentan en nuestros videos. Pero bueno, quería comentar antes de empezar a analizar esta carta, que al igual que en la astrología personal, donde el nacimiento es el momento en el cual se imprimen las energías en movimiento en una persona, y a partir de allí se levanta su carta natal, los países, al igual que las personas, también tienen un nacimiento. Y ese momento de inicio determina todo el desarrollo posterior. Uno de los interrogantes más comunes o muy comunes a la hora de levantar una carta de un país es determinar cuál es la fecha correcta que se debe tomar como el inicio. Por lo general existen varios hechos que presuponen el nacimiento, como la declaración de la independencia, la promulgación, la firma del acta fundacional, etc. En definitiva, va a ser necesario, por parte del astrólogo, realizar una profunda investigación de los hechos y eventos posteriores sobre todas las posibles cartas natales levantadas a partir de esas fechas que les mencioné, para finalmente determinar cuál de todas ellas es la correcta. En referencia a México, hasta quedar conformada como la nación actual, transitó por diferentes etapas. La Guerra de la Independencia, iniciada el 16 de septiembre de 1810, que duró aproximadamente 11 años, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, momento que se toma como la consumación de la independencia. Más precisamente a las 12:15, cuando Agustín de Iturbide, al frente del desfile, avanza hasta el convento de San Francisco al encuentro del alcalde decano, el cual les entrega de las llaves de la ciudad. Por otro lado, tenemos que al día siguiente, el 28 de septiembre de 1821, a las 18 horas, es una de las horas que se da, se produce la promulgación y la firma del acta fundacional. Pero también en otros sitios de internet aparece las 21 horas. Con lo cual lo que nosotros hicimos fue levantar con cada una de estas fechas y horarios la carta natal, fuimos estudiando algunos eventos con las influencias astrológicas del momento sobre cada una de estas cartas. Vamos a ir mostrando, por ejemplo, a ver, pongamos la de la consumación, que fue la del 27 de septiembre, ¿sí? Que sale con un ascendente Capricornio y con los planetas de Urano y Neptuno en el ascendente, muy potente. Esta es una de las cartas según el horario que se da, ¿no? 27 de septiembre de 1821 a las 12:15 del mediodía. Otra de las cartas que se dan, o sea, otra de las fechas que se dan, que posiblemente pueda ser la fecha de inicio, es la firma del acta fundacional y de la promulgación de la independencia, que fue al día siguiente. El 28 de septiembre, uno de los horarios que se da es a las 18 horas, ¿sí? Acá tenemos la carta, que sale con un ascendente Aries. Y después también tenemos el otro horario, que encontramos también en muchos sitios de internet, a las 21 horas. Esta carta sale con el ascendente Géminis. Bien. Para nosotros, dado que hicimos una investigación exhaustiva de algunos eventos que les vamos a mostrar en la segunda parte del video, la fecha que para nosotros es la correcta, obviamente ustedes pueden hacer también una investigación y poder determinar para ustedes cuál es la carta correcta, es la de la consumación de la independencia,
que es justamente la fecha en que se conmemora, ¿no?, a nivel nacional la consumación de la independencia, y tengan en cuenta que cuando un evento importante queda impreso en la conciencia colectiva también tiene un efecto. Por lo tanto, consideramos que esta carta es la que la carta correcta de la consumación de la independencia como la carta de inicio del país. Bueno, vamos a analizar un poquito esta carta. Tiene un ascendente Capricornio, ¿sí? Ascendente Capricornio es un signo de tierra, ¿sí? El signo de tierra tiene que ver con la elevación, con la realización, ¿sí? Y el ascendente en la carta de los países, o en la carta de un país, tiene que ver con la condición general de ese país, o con lo que podríamos decir la personalidad o la idiosincrasia de ese país. Bueno, además tiene esta conjunción que es muy importante, de Urano y Neptuno. Tengan en cuenta que cuando una conjunción de esta envergadura, cuando están implicados los planetas denominados transpersonales, como en este caso Urano-Neptuno, que son planetas que tienen marcan los grandes cambios históricos, es muy importante. Y en esta carta es fundamental, porque vamos a ver, cuando veamos algunos de los eventos que les vamos a mostrar en la segunda parte del video, que los ciclos de estos dos planetas marcaron eventos importantes. Bueno, México fue un país que pasó por muchos procesos políticos, o sea, tiene que ver mucho con el ascendente Capricornio. Veamos también, o repasemos el Sol. El Sol está en Libra, ¿sí? El Sol tiene que ver con los gobernantes, con la autoridad, con los magistrados de un país, y se encuentra en la casa 10, que la casa 10 también tiene que ver con el gobierno constituido o el poder de turno, ¿no? Bien, Luna también está en el signo de Libra, que tiene que ver con la población, ¿sí? Es la psicología o el clima anímico de la población, una población muy sociable, que tiene que ver con el signo de Libra. Y también un hecho destacado o una configuración destacada son el planeta Plutón, ¿sí? Al final en el signo de Piscis, y también esa configuración que tenemos de parte menores posibilidades y Quirón, con los que hace conjunción en la casa cuarta. Vamos a ver que esta configuración es muy importante. Plutón tiene que ver con las huelgas, con los motines, ¿sí? Tiene que ver con lo trascendente, obviamente, pero cuando está configurado con algunos aspectos, lo que se llama en astrología inarmónicos o tensos, puede dar alguna influencia como el poder de las mafias y demás. Bueno, la casa cuarta tiene que ver con el patrimonio nacional de un país. Tiene que ver también con la tierra, con los territorios, con los recursos naturales, con la agricultura, la minería, y también tiene que ver con los asuntos internos. Fíjense aquí que hay un aspecto de tensión de de esta configuración en la casa cuarta con el ascendente y los planetas Urano y Neptuno, y también están en oposición, también en un aspecto tenso, con los planetas que están en Libra, elevados en el signo de Libra. El Sol, Mercurio y la Luna también. O sea que esta configuración marca lo que se llama en astrología una T cuadrada, es muy tensa y no tiene aspectos compensatorios en el medio, con lo cual es muy, muy tenso, ¿no? Muy potente. También tenemos otro hecho destacado acá, que es la conjunción, ¿sí?, de Saturno y Júpiter en la casa 5. Saturno tiene que ver con la gente de edad en un país, también con las propiedades, ¿sí?, con la tasa de mortalidad de un país, y Júpiter tiene que ver con la justicia, con los bancos, tiene que ver también con el clero, y estos dos planetas están en la casa 5, que tiene que ver con la enseñanza, la educación, las escuelas, y también con otros aspectos de la vida de un país, como los deportes, las diversiones, y también con la natalidad. Bueno, el hecho destacado en esta carta es que estos planetas están en trígono con el ascendente, o sea que lo que puede marcar acá es una influencia, por ejemplo, del clero de la iglesia en la educación del país. Es conocido que, bueno, hay una gran influencia
en este país. Es un país muy católico, ¿no? Y sobre todo en todos los países americanos o latinoamericanos, la influencia de la Iglesia fue muy importante. Y también esta tensión entre el planeta Plutón, que me olvidé de mencionar anteriormente, con el ascendente, con Neptuno, y puede dar, y también con el aspecto tenso con el Sol, alguna tensión o estos problemas que tiene México con la corrupción, con los temas los problemas del narcotráfico, ¿no? Y con las drogas. Bien, estos a grandes rasgos los aspectos más importantes de esta carta. Vamos a ir a una pausa ahora, a un pequeño corte. Los vamos a invitar a los próximos cursos que tenemos en nuestra escuela y cuando volvamos vamos a ir viendo, elegimos 4 eventos para ir analizando sobre esta carta natal de México. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos 2 mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Bueno, estamos de regreso. Bien, el primer evento que elegimos para estudiar fue la cesión de territorios por parte de México a Estados Unidos, luego de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, al final de la guerra entre México y Estados Unidos. Recuerden que México y Estados Unidos estuvieron en guerra entre 1846 y 1848, ¿sí? A raíz de un conflicto territorial. Primero se había emancipado el estado de Texas, se había configurado una república independiente dentro de los territorios de México y a raíz de eso, al querer recuperar los territorios, se generó la guerra. Y cuando el ejército de Estados Unidos ocupó militarmente la Ciudad de México,
este país, los gobernantes de México, se vieron obligados a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se llamó así debido a que se firmó en la ciudad de la Villa Guadalupe Hidalgo, a pocos kilómetros de México, en el cual se determinó la cesión forzada de territorios, de gran parte de los territorios, prácticamente la mitad del país de México, en donde hoy se encuentran los estados de Texas, Nueva México y todo California. Vamos a poner una imagen acá del mapa anterior a la cesión de los territorios. Fíjense, todos esos estados formaban parte de México y representan prácticamente la mitad del país, ¿no? O representaban la mitad del país. Luego, cuando entran en conflicto, ¿sí? El estado de Texas primero se independiza, acá tenemos un mapa de la época, para finalmente, luego de la cesión de territorios, quedar con los territorios actuales. Este es un mapa de México en la actualidad, ¿no? Bien. Hay una fecha que se dan en todos los sitios de internet, que es la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Como el momento en que se define la cesión de los territorios, como el 2 de febrero de 1848, ¿sí? Posterior a la finalización de la guerra. Pero encontramos un recorte de diario de la época, ¿sí? En el cual figura otra fecha, ¿sí? Fíjense en pantalla, Villa Guadalupe Hidalgo, 3 de enero de 1848, y da la hora también, a las 18 horas, como la hora de la firma de ese tratado. Nosotros lo que hicimos fue una investigación sobre ambas cartas, levantamos en ambas fechas, ¿sí? Las configuraciones astrológicas, y también coincidimos con que esta fecha es la correcta. Siempre dejamos abierto para que ustedes puedan investigar, hacer la misma investigación y sacar sus propias conclusiones. Bueno, vamos a poner la carta en pantalla, ¿sí? El 3 de enero de 1848, y el aspecto más importante que tenemos acá salió con un ascendente en Cáncer, ¿sí? Y con Júpiter en el ascendente. Júpiter tiene que ver con las finanzas, ¿sí? Con los bancos. Recuerden que bueno, Estados Unidos en esa época estaba muy influenciado por varios bancarios, ¿sí? Que financiaban todas las guerras de la independencia y la conquista del oeste en Estados Unidos. Y se dice, o bien relata la historia, que México, cuando tuvo que ceder los territorios, recibió una gran indemnización, prácticamente alrededor de 15 millones de dólares aproximadamente. Tenemos también en el signo opuesto al Sol, ¿sí? En el signo de Capricornio, en la casa 7. ¿Sí? Recuerden que el Sol habíamos dicho que tenía que ver con los gobernantes, ¿sí? Con las autoridades del país, y la casa 7 tiene que ver con las relaciones internacionales. Relaciones internacionales, alianzas, tratados. Bueno, acá podemos confirmar un aspecto de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y otro aspecto importante es Urano, ¿sí? Elevado ahí en el signo de Aries, también con Plutón y el nodo de desasimilación. Todos esos planetas en el signo de Aries. Bueno, el ingreso de Urano en Aries, o el pasaje de Urano por Aries, fue lo que provocó, ¿no? La influencia que provocó la guerra. Recuerden que Aries tiene que ver con la agresividad y la violencia cuando funciona de manera inarmónica, ¿sí? Ahora bien, bueno, toda esta configuración en el signo de Aries recae, vamos a poner la carta de México, vamos a comparar esta carta con la carta de México. Recae sobre, fíjense, el nodo de desasimilación está justo sobre el parte menores posibilidades. Parte menores posibilidades tiene que ver con un aspecto negativo, ¿no? O de restricción, de eliminación, y el nodo de desasimilación también tiene ese significado. El nodo de asimilación y de desasimilación en astrología tiene que ver con un proceso de asimilar o de aprender experiencias nuevas y de dejar de lado experiencias pasadas en cuanto a la astrología personal. En este caso,
Fíjense, el nodo desasimilar tuvo que desasimilar lo que tiene que ver con la casa cuarta, que eran los territorios, ¿sí? El patrimonio nacional del país. Y a su vez, bueno, Urano también recae, que está en la casa cuarta, y también esta conjunción afecta al planeta Plutón. Pero por otro lado, también Plutón, de la carta del evento, da oposición con los cronocratores de la carta natal, Saturno y Júpiter. O sea, había energías muy tensas en ese momento. Bien, y otro dato para descartar es que el ascendente de la carta, de la cesión de los territorios, en Cáncer, recae sobre la casa 7 de la Carta de México. Fíjense, que tiene que ver también con los tratados internacionales, con las alianzas con países extranjeros, y también tiene que ver con enemigos declarados, la casa 7. Bien, bueno, acá pudimos marcar algunos aspectos importantes que para nosotros confirman las influencias del momento sobre la carta natal y que configuran y conforman las influencias astrológicas de ese momento que, según obviamente nuestro concepto o nuestros conocimientos, son los que causan los eventos históricos, ¿no? Las causas astrológicas. Vamos al segundo evento que elegimos, que es la Revolución Mexicana de 1910, que fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910. Se dice, ahí en internet encontramos a las 18 horas se produce el primer levantamiento, y que tenía por objeto destituir al presidente Porfirio Díaz, que había gobernado desde 1876. Esta revolución fue dirigida por Francisco Madero para establecer el gobierno civil y la no reelección de los funcionarios públicos, y una de las figuras que surgen en la historia mexicana es la de Emiliano Zapata, uno de los líderes militares y representantes del campesinado más importantes de la revolución y un símbolo de la resistencia campesina. Él comandaba los ejércitos del sur, el denominado Ejército Libertador del Sur. Y otra de las figuras que aparecen en este momento histórico fue el de Francisco Pancho Villa, que era un general, líder de la caballería de la División del Norte. Acá ponemos una imagen en pantalla de Francisco Madero, líder de la revolución, que luego se convirtió en el presidente del país, y después el encuentro emblemático entre estos dos líderes surgidos de la población, que fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa. Bien, vamos a la carta. Tenemos la carta la levantamos en base a la fecha 20 de noviembre de 1910 a las 18 horas, que es la hora que se da, y sale con un ascendente Géminis, pero lo más importante es la configuración que vamos a marcar acá. Obviamente siempre hay que analizar toda la carta, pero lo más destacado y lo que consideramos que tuvo una influencia importante en este evento, fíjense, los planetas que en la carta natal están en el ascendente, en conjunción, que son Urano y Neptuno, llegaron a la mitad de su ciclo, ¿no? Fíjense, Urano en Capricornio se encuentra en un aspecto de oposición con Neptuno, ¿sí? Marcamos acá la oposición en pantalla, ¿sí? Bien. Y a su vez, Neptuno está en una conjunción con la Luna. Recuerden, Neptuno tiene que ver con lo místico, ¿sí? Con los movimientos místicos o movimientos religiosos, y la Luna tiene que ver con la población. Y bueno, estar en el signo de Cáncer, ¿sí? Que es un signo de agua, y este evento produjo una mística en la población, una reacción muy mística, ¿sí? Y fue muy importante. Fíjense, la oposición es muy fuerte, muy potente. Después vamos a mencionar esta carta, pero lo más destacado también es muy importante, es el grado en el que se produce esta oposición, ¿sí? Que es el grado 22 de Capricornio. Después vamos a retornar a esta carta. Y otro aspecto de esta carta que es muy notorio es la oposición de los cronocratores, de Júpiter y Saturno, que también
llegan a la mitad de un ciclo. Recuerden que estos dos planetas en la carta natal están en conjunción y son muy importantes. Cada 20 años vuelven a la posición de la conjunción y es importante analizar qué ciclos van cumpliendo porque marcan procesos. Bueno, estas dos oposiciones marcan sobre la carta natal una cruz muy fuerte, ¿no? La oposición de Urano y Neptuno, Luna, se encuentran también en oposición, en cuadratura, perdón, con los aspectos de la carta natal. Poné la carta natal y la carta del evento, así podemos comparar, ¿no? Estaban en cuadratura con el eje Saturno-Luna, o sea, estaba muy movilizada la población, ¿sí? Muy aspectada la Luna. Y por otro lado, el eje Saturno-Júpiter de la carta de la revolución configuraban una cuadratura con el Marte de la carta del país, o sea, un levantamiento armado. ¿Bien? Bueno, estos son los aspectos más importantes de este evento. Vamos a pasar al próximo que seleccionamos, que fue el terremoto de 1985. México tuvo varios terremotos, seleccionamos este en particular porque fue uno de los más importantes, ¿sí? Fue un terremoto de escala de 8,1 grados de magnitud en la escala de Richter. Se produjo un 19 de septiembre de 1985 y comenzó a las 7:17 horas, se sintió en el estado de Michoacán. Acá tenemos un mapa, ¿sí?, de donde se produce el sismo. Se sintió también en la Ciudad de México 2 minutos después, a las 7:19 horas, y las zonas más afectadas fueron el centro del país, el sur y la parte occidental, ¿no? En particular la Ciudad de México. Fue un hecho muy trágico, ¿sí?, que lamentamos muchísimo y que, bueno, configuró una reacción de la población bastante importante que en pocos meses se levantó de esta tragedia y reconstruyó el país en muchos meses. Es muy recordado porque meses después se produjo el Mundial de Fútbol en ese país en 1986 y este evento había puesto en duda la realización de aquel evento. Bueno, vamos a ver la carta. Bueno, sale con un ascendente Libra, ¿sí?, un descendente en el signo de Aries, y el hecho más importante que queremos mostrar en esta carta fue el retorno de Neptuno a la posición natal, ¿sí? Fíjense, Neptuno ahí en el grado 0 de Capricornio. Es importante este grado, no habíamos mencionado en la carta natal, donde está el ascendente del país y la conjunción de Urano-Neptuno, porque el grado 0 de Capricornio es la puerta que nos conecta con el centro galáctico, con lo cual es un grado del zodíaco muy importante, ¿sí?, donde penetra toda la información desde el centro de la galaxia. De hecho, cuando fue el ingreso de Plutón en Capricornio, fue muy importante, fue muy potente esa influencia, y bueno, determinó muchos procesos. Bueno, en este caso, fíjense, Neptuno está en la casa cuarta, que es la casa de los territorios. La casa cuarta es la base, ¿no?, los recursos. Y este retorno fue lo que produjo ese cimbronazo, ¿no? La conjunción, tocó la conjunción Urano-Neptuno, ¿no? Hizo conjunción con Urano-Neptuno de la carta natal en el ascendente, y esta conjunción, recuerden, vamos a poner la carta del país, activó la cuadratura con Plutón, ¿sí?, que también está en la casa cuarta del país. O sea que, fíjense la influencia energética que había sobre la casa de los territorios, de los recursos naturales, del patrimonio del país, ¿no?, de la tierra. Bueno, este fue un fenómeno que marcó, ¿sí?, este sismo muy importante en la vida de los mexicanos. Y vamos al último evento, que fue el levantamiento de 1994 de
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Sí? Fue un levantamiento que se produjo el 1 de enero de 1994. No encontramos una hora específica, ¿sí?, de este levantamiento, pero bueno, fue una insurrección armada, ¿sí?, en el estado de Chiapas, donde se produjo un combate en la zona militar 31 entre el ejército y las Fuerzas Armadas, que duró aproximadamente 10 horas, que finalmente este movimiento fue replegado, ¿no?, y no pudo lograr su objetivo. Ahora bien, vamos a mostrar la carta. Tuvo mucho apoyo popular este evento también. Fue un levantamiento indigenista que se autodenominó Movimiento Zapatista. Y lo que más queremos destacar acá, bueno, las influencias astrológicas de ese momento eran muy importantes. Fíjense acá. Bueno, el ascendente pusimos una hora, no tiene que ver con una hora específica, no le damos importancia al ascendente en este caso, no encontramos el horario, pero sí, fíjense, el stellium de planetas. Un stellium es cuando hay más de 2 planetas en conjunción. Fíjense, Sol, Mercurio, Venus y Marte, ¿sí?, en conjunción, ¿sí? Y también, fíjense, la conjunción de Urano y Neptuno. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo en la carta de México, porque estos 2 planetas en la carta natal están en conjunción también, con lo cual cuando unos 2 planetas están en conjunción y vuelven, se cumple su ciclo, marcan un proceso importante. Y en este caso, fíjense en qué grado, ¿sí?, se produce esta conjunción. En el grado 21, medio casi 22, que era el mismo grado en el cual estaba Urano, ¿sí?, en el momento de la revolución de 1910. Con lo cual, ¿sí?, puede ser una casualidad, para nosotros es muy significativo. Es muy común que cuando en un sector del zodíaco, en este caso en este grado, quede impreso energéticamente, pueda tener un efecto, aunque no haya planetas ahí. Y en este caso pienso que tuvo un efecto el que estos planetas hayan cumplido su ciclo justo en este mismo sector. En 1910 surge justo la figura de Emiliano Zapata, cuando se encontraban en la mitad del ciclo, y Urano estaba ahí en 22 grados, y cuando se cumple el ciclo completo se reproduce esta conjunción, justo en este mismo grado, y surge el levantamiento autodenominado zapatismo, en honor a esta figura emblemática de los mexicanos. Los dejamos para que ustedes también lo puedan analizar. Bueno, para terminar, este stellium, acá en Capricornio, formaba un aspecto tenso con todos los planetas de Libra, de la carta natal. Pongamos la carta. Fíjense, todos estos planetas de Capricornio formaban un aspecto tenso de cuadratura con los planetas de Libra, Sol, Mercurio y Luna. ¿Sí? Con lo cual había una energía muy tensa y muy potente. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les espero que les haya gustado este video. Vamos a seguir con otras cartas de países. Ahora los dejamos con nuestro servicio de consultoría astrológica para aquellos que estén interesados en hacerse una carta natal o una revolución solar, y nos estamos viendo en el próximo video. Si les gustó este video pueden darle me gusta. Si no se han suscrito todavía a nuestro canal, pueden suscribirse y también pueden hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Bueno, nos estamos viendo y los dejamos con nuestro servicio de consultoría. Chao. Hola. Hola. Te saludamos desde el Centro Astrológico Aztlán en Buenos Aires, Argentina. Si querés conocer tu carta natal o astral, tu revolución solar o cualquier otro estudio astrológico, te vamos a contar cómo son los servicios que ofrecemos aquí en el Centro Astrológico Aztlán, que desde hace más de 50 años se dedica a la enseñanza y a la consultoría astrológica de la mano de su director, el astrólogo y filósofo León Azulay. Para empezar, vamos a contarte qué es una consulta de carta natal o astral, ¿no? Bueno, nosotros ofrecemos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán consultas vía internet, Skype, con videoconferencias. Durante 1 hora, con una entrevista personalizada, hacemos el análisis de tu carta astral o natal. Y además te entregamos conjuntamente con la carta natal y astral
un escrito de alrededor de 20 páginas conjuntamente con el gráfico de tu carta, tal y como lo ves en nuestro canal y como nosotros lo confeccionamos. Acá te podemos mostrar cómo es el dibujo de la carta natal que nosotros ofrecemos a cada una de las personas que pide la consultoría astrológica. Además de la carta natal, también nosotros ofrecemos un servicio de revolución solar. ¿Cómo es esto, la revolución solar, y qué diferencia tiene con la carta natal, Lu? Bueno, una revolución solar se calcula al momento de nuestro cumpleaños. Esto quiere decir que tenemos muchas revoluciones solares en la vida, ¿no? Cada cumpleaños se renueva un ciclo y el estudio de la revolución solar nos permite ver cuáles van a ser las oportunidades fundamentales en nuestro nuevo año que comienza, a qué temas prestar especial atención, y también nos ayuda a ir viendo cómo va evolucionando nuestra carta, es decir, qué cosas vamos trabajando de nuestra vida. Es como un pronóstico del tiempo, pero extendido a un año, de cumpleaños a cumpleaños, ¿no es cierto? Donde ahí podemos ver, como decías muy bien vos, las armonías y las tensiones, los desafíos. Es realmente anticipatorio y es una herramienta formidable para poder proyectar tu año, tanto a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel económico y a nivel de las relaciones humanas. Entonces vos ahí te preparás. No te condicionás, al contrario, vos te preparás como quien se prepara para un día frío, para un día caluroso, para un día templado. Muchas veces estamos nosotros a destiempo en nuestra vida, aparecen oportunidades y no nos preparamos de antemano. Y muchas veces también nosotros nos vemos sorprendidos por momentos de tensión. Así que esto es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia con un estudio de carta natal? Que la carta natal es una herramienta fundamental para conocer las energías y tu caja de herramientas en esta encarnación y en esta vida. ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Y cómo podés continuar? Eso te permite una carta natal, pero para todas las esferas de la vida. Hay 12 campos de la experiencia, en lo individual, en lo económico, en lo psicológico, en lo familiar, en las relaciones, en la creatividad. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el servicio de sinastría, estudio con paradas de cartas. Vos tenés que emprender o querés emprender algún tipo de vínculo especial, societario, una sociedad que quieras armar. ¿Cuáles son las tensiones y armonía que podés enfrentar con tu socio, pareja o relación de importancia en tu vida? Entre padres e hijos es muy importante estudiar este tema de las sinastrías para ver los desafíos que enfrentamos en las relaciones humanas. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el de astrología horaria. ¿Querés montar una empresa? ¿Querés iniciar una actividad importante para tu vida? ¿Cuáles son las energías astrológicas para eso? Todo esto nosotros lo ofrecemos por videoconferencias durante una hora. Nos dedicamos a evacuar, analizar y profundizar sobre tus mayores inquietudes. Bueno, creo que eso es suficiente para introducir este tema de los servicios que tenemos. Abajo, en la descripción del video, te vamos a dejar la modalidad y también el valor de las consultas. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Chao.